Ya, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase. Nos toca revisar de nuestra base de datos Tierra Verde. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a cargar a un informe de Power BI. No se olviden que de manera previa, si bien tengo yo el SQL, debo cargarlo a MySQL y recién podamos recuperar los datos. Ya, lo que vamos a hacer primero, revisamos en plataforma si tenemos la tarea que vamos a realizar y además de eso el SQL, la base de datos. Yo ya los tengo descargados en esta ubicación, ¿no? Si tengo acá la tarea y tengo el archivo, vamos a ver nuestras instrucciones de lo que vamos a realizar. Dice que tengo que hacer algunas modificaciones en la base de datos y luego vamos a elaborar, bueno, esos elementos que me pide para el informe. Ya, ¿qué hacemos? Primero verifico que el XAM esté funcionando en el puerto correspondiente, no me dé ninguna observación y ya puedo conectarme a MySQL. Vamos a levantar el Visual Studio Code. El Visual Studio Code lo levantamos a continuación. Lo que hacemos es, yo estoy en la misma ubicación, voy a abrir mi archivo de base de datos y lo primero que vamos a hacer es con Control A, vamos a ejecutar todo y cargar los datos a MySQL. Me dice que está todo perfecto, lo voy a bajar a continuación. Lo que abro es abrir el Power BI como herramienta. Vamos a levantar el Power BI a continuación. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recuperar los datos en un reporte en blanco. Necesito conectarme con la base de datos, voy a obtener los datos, digo en la opción de más y selecciono base de datos de MySQL. Vamos a colocar acá a continuación. Puede ser que me pida la primera vez que descargue un archivo que me permita recuperar los datos de este tipo de base de datos, lo instalo y luego vuelvo a conectarme una vez más a continuación. En mi caso ya está instalado ese componente adicional. Mi servidor es 127.0.0.1 y mi base de datos es Tierra Verde. Lo que vamos a hacer a continuación es, no los voy a cargar de manera directa, lo que voy a hacer es, los voy a procesar. Esta secuencia de pasos de cargar los datos queda grabado en el informe. Eso implica que cada vez que yo necesite actualizar los datos de mi base de datos, se van a hacer estas modificaciones antes de que podamos visualizar el informe. Entonces, esto es el Power Query Editor y vamos a hacer algunas correcciones a continuación. Algo importante en este punto es recordar que nuestro diseño es un diseño copo de nieve. Se denomina así porque tengo una tabla que es la central y las demás tablas van conectadas a esta para clasificarla o categorizarla de distinta forma. Entonces, en mi caso tengo dos tablas de hecho para el centro. Tengo la de plantas vendidas y la de ventas, y lo que voy a hacer, las voy a fusionar ambas para tener una sola tabla de hechos, y las otras sí van a ser dimensiones que me permiten categorizar esta tabla de hechos como son clientes y plantas. No se olviden que de manera adicional vamos a agregar una tabla calendario. Ya, una vez que ya tengo ahí los elementos, lo que podríamos hacer en todo caso a continuación, comenzamos renombrando. Dijimos que esta es una dimensión clientes. También voy a tener una dimensión plantas. Vamos a colocar acá, dimensión plantas. Luego tenemos esto de ventas. Voy a renombrar como FCT ventas, pero lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar los datos de plantas vendidas. Vamos a ir acá a la parte final. Si tengo la conexión, voy a marcar en este cuadro y le voy a decir que me agregue planta, cantidad y precio de la otra tabla, pero que no le use un prefijo de manera previa, sino solo el nombre del campo. Vamos a colocar aceptar. Lo que hace es me coloca planta, cantidad y precio en vez de la referencia a la otra tabla. No necesito esto de plantas vendidas porque ya está incluido en la otra, entonces lo vamos a eliminar de momento. Esas son todas las correcciones que voy a realizar. Le digo que cierre y aplique todo. A continuación, volvemos al informe, va a hacer todas las modificaciones pertinentes
y a continuación lo que vamos a hacer es vamos a poder disponer de los elementos visuales y la estructura o los diseños relacional sobre esta base de datos. Entonces tenemos acá, podemos observar la dimensión plantas, el FCT ventas y la dimensión cliente. Necesito agregar a esto una dimensión calendario. Vamos a agregar una nueva tabla. Le decimos, el nombre va a ser dim calendario. Calendario tengo ahí a continuación. Le podría pedir al asistente que me dé una estructura del calendario, ¿no? Vamos a decir, necesito generar una tabla, un calendario, lo vamos a colocar en Power BI con la alternativa de BIM calendario y las columnas para día, mes, año y trimestre, ¿no? Que es lo que, si tengo alguna duda, sí me va a dar el código. Este es como si fuera una fórmula, pero tenemos que tomar en cuenta que dentro de Power BI se utiliza lo que se denomina como DAX, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo de esta forma. Me ha dado alguna sugerencia adicional. Necesito un DAX, le voy a colocar, vamos a ver qué es lo que me dice, ¿no? Ya, entonces le dije con Calendar Auto, ¿no? Calendar Auto, ¿no? Con Calendar Auto en DAX. Vamos a... En Calendar Auto lo que hace es ver la tabla de hechos y le coloca la mínima y la máxima de manera automática. Esto me parece lo correcto. Vamos a usar este código. No se olviden que esto es DAX para poder crear los elementos en la parte de código de Power BI. Copio y pego y le vamos a dar por bien, ¿no? Eso me va a agregar la tabla calendario. Ya tengo esa tabla. Y vamos a conectar la fecha con la fecha, ¿no? O sea, el date con la fecha del FCT ventas. Y ya vamos a poder trabajar, ¿no? No se olviden que este es el diseño que habíamos indicado. Este es el diseño de copo de nieve, ¿no? Porque lo que podemos observar es mi punto central, las ventas, y todos los demás elementos van conectados a esto de ventas para poder categorizar o hacer alguna operación adicional. Ahora sobre eso tuviera que agregar medidas para comenzar a trabajar con lo que me pide, pero de manera adicional las medidas sí pueden formar parte de las tablas, pero lo que se recomienda es que todas las medidas vayan en una tabla adicional. Yo voy a agregar una nueva tabla, le voy a dar el nombre de BIM medidas y ahí vamos a colocar todos los elementos que necesito para hacer los cálculos de manera automatizada. Ya tengo acá BIM medidas, no va conectado a ninguno porque es independiente. Lo que sí vamos a colocar ahí es nuestras medidas que vamos a realizar para las distintas tareas. Yo tengo acá en la imagen, tenemos la primera que me dice crear una columna calculada, precio unitario. Si revisamos en el FCT ventas, ahora vamos a ver el código aquí en tabla, la vista de tabla. Yo tengo acá los precios, ¿no? Voy a ordenar por número, vamos a colocar ascendente. Tengo acá la cantidad y el precio. Este es el precio total. Ahora alguien me dirá, ¿por qué tengo precio total y precio? Bueno, en realidad el precio total viene de la venta, ¿no? Y el precio es en realidad la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Entonces, por eso tengo dos. La parte de número, fecha, precio total se duplica porque dependerá mucho de la venta cuántas plantas vendidas tenía incluidos dentro. Entonces, un poquito como que pierde la utilidad del precio total, pero sí podemos utilizar el precio para poder hacer cálculos similares. Ya, lo que vamos a hacer a continuación sobre esto, vamos a agregar una nueva columna. Si quiero agregar una nueva columna, en este caso sería precio unitario, ¿no? Me interesa. Precio unitario, vamos a colocar acá, va a ser FCT, voy a dividir el precio
entre el FCT, vamos a colocar cantidad. Ya, si me acepta, está todo correcto, pero hay una observación. Si utilizo la división regular y hay algún error, alguno de los dos valores, sobre todo el denominador, me puede dar un error. Vamos a usar el divide, que me permite evitar este problema, ¿no? Vamos a coloco numerador denominador y si hay algún error, el divide se hace cargo de colocarle algún valor por defecto, ¿no? Si hubiera algún problema y no me va a dar error al momento de realizar los cálculos. Hace lo mismo, pero si hay algún problema con los datos, sí me da un valor de resultado y no me da un error en el caso de que vayamos a elaborar un determinado informe. Entonces, si tengo el precio unitario, es lo que me ha pedido. Ahora me dirán por qué necesito un precio unitario y por qué si en plantas tengo el precio unitario. En plantas sí lo tengo el precio unitario, lo revisamos acá, tengo el precio unitario, pero tenemos que tomar en cuenta que este es el precio unitario para vender en este momento. El histórico sí lo tengo en la tabla de ventas, ¿no? Este es el histórico, puede ser que el precio fluctúe, ¿no? O sea, puede ser que ahora esté un poco más bajo o un poco más alto y depende a la demanda y otros elementos, sí puedo establecer un precio unitario diferenciado, pero en este de ventas se queda el histórico con el cual he vendido y con el cual es recaudado el dinero correspondiente. Entonces, por eso podríamos tener dos precios unitarios diferentes. Ese es el primero que me pide. Ahora vamos a revisar el segundo punto. En el segundo punto me dice determine la cantidad de plantas vendidas por año. La cantidad de plantas vendidas sí la tengo acá. Esta es la cantidad. Pero lo que me pide es quiere sumarlo todo. Vamos a ver, hay una particularidad con respecto a las medidas que sí me va a servir para elaborar un informe. No me pide el elemento visual, pero lo vamos a clasificar esta cantidad por años, ¿no? Vamos a irnos a nuestra dimensión de medidas y acá lo que voy a hacer es, le voy a agregar una nueva medida en esta dimensión medidas, ¿no? En esta medida le voy a colocar cantidad, puedo usar espacios, eso sí, plantas vendidas, ¿no? Ese sería el nombre. Le puedo colocar todo, cantidad de plantas vendidas. Lo que vamos a hacer es, vamos a sumar en realidad lo que tenemos en nuestra tabla de ventas, cantidad. Eso es lo que voy a sumar. Vamos a ejecutar con esto. Revisamos que no me da ningún problema, no se ve nada porque hay que tomar en cuenta que esta medida la voy a visualizar al momento de usar en la parte gráfica. Nos vamos a ir acá a la parte inicial, lo vamos a sacar en un reporte, le voy a colocar un diagrama de columnas, ¿no? Así, y sobre esto lo que podría hacer en todo caso es bajar nuestra medida. Vamos a agarrar nuestra cantidad, lo voy a arrastrar sobre el elemento visual. Entonces tengo acá a continuación algún problema, vamos a volverlo a cargar una vez más. No debería de darme ningún problema. Pero vamos a ver. Me dice que no puede trabajar con datos de tipo str, ¿no? Vale, vamos a verificar nuestra tabla cómo está, ¿no? Cómo está nuestra tabla. Vamos a ir acá a ventas. Está como, a ver, vamos a ver, está como número, a ver, vamos a colocar como general. Vamos a ver si es este el problema. Vamos a ir acá, ya, le puse cliente, ese es el problema, no voy a hacer cliente, sino más bien cantidad. Ese es el problema, me está observando que es un valor numérico y no lo puedo desplegar en el objeto. Acá está, me dice, ese es el total de plantas vendidas, ¿no? Si reviso, 72.102, ¿no? Eso es lo que tengo en las plantas vendidas. Lo que vamos a hacer es, lo voy a clasificar esto por año. Para eso me voy al calendario y le voy a colocar en el eje de las X el año. Vamos a arrastrar. Vamos a verificar un poco cómo nos va. Es un poco extraño, ¿no? La mayoría de las ventas las podemos observar que están en las últimas gestiones, ¿no? En las últimas 4 gestiones
y las otras, la cantidad de ventas de manera previa no es elevada, ¿no? Lo que podemos observar. En este año tengo 7,000. Entonces en los últimos años sí tengo las ventas de manera incrementada. Lo que podemos observar, el gráfico nos muestra entonces de esa forma. Algo que sí tenemos que tomar en cuenta, bueno, no me piden el ejercicio, pero sí puedo visualizar las medidas, ¿no? Voy a usar esto de cuadro. Vamos a agarrar, lo voy a mostrar en este caso. Voy a mostrar esto de la cantidad de plantas, ¿no? Acá, por ejemplo, sí veo que mi cantidad de plantas vendidas es 11,000 tantos, ¿no? Entonces, todo esto de acá, no, perdón, es 72,000. Si selecciono uno, me dice cuánto hay en esa columna en particular, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto es dinámico, ¿no? Como hemos puesto los elementos y los datos, se recalcula si voy a seleccionar algún elemento en particular. Ese es el objetivo de estos elementos visuales dentro de Power BI. Otro que podría utilizar, bueno, si bien no me dicen el ejercicio, es los clasificadores. Vamos a colocar entonces acá a continuación. Voy a colocar esto de los clasificadores. Podría utilizar, por ejemplo, acá sería interesante que coloque del cliente el sexo, por ejemplo, podría poner, y voy a agarrar otro clasificador y le voy a colocar también el de estado civil. Vamos a colocar el estado civil, vamos a ver la diferencia, puedo decir solo de las mujeres, ¿no? Este otro lo voy a mover un poquito más acá, en realidad de todos, ¿no? Y solo de las solteras es eso, ¿no? Ahí podemos observar, nos sale los valores, o de todas las mujeres o de todos los hombres casados, ¿no? Ahí podemos ver un poco los datos, ¿no? Si me permiten, tengo en realidad medidas y clasificadores, pero además de eso tengo los objetos visuales que me vaya a solicitar. Y ahora lo que vamos a hacer es el siguiente punto, me pide a continuación, determinar el precio total por sexo y estado civil. Esto en realidad lo que tuviera que hacer es agarrar otro objeto visual. Vamos a colocar, me pide, vamos a ver, primero necesito una medida. Vamos a colocar la medida es precio total. ¿Cómo sacamos el precio total? Si me voy a ir a esto de las medidas, me voy a ir a la tabla de medidas. Y acá le voy a agregar una nueva medida, ¿no? Nuestra nueva medida en este caso va a ser precio total, ¿no? Precio total, vamos a colocar acá. Va a ser la suma, decimos, de las ventas, no de la cantidad, precio total, pero sí del precio, ¿no? Hemos dado una explicación por qué tengo precio unitario, total y precio. Voy a agarrar el precio y esto lo voy a sumar. A ver, me ha pedido específicamente el precio total por sexo y estado civil, ¿ya? Lo he verificado, está el precio total, me voy a la parte gráfica. Esto lo podía visualizar mejor en una matriz. Sí lo voy a agregar en una matriz. Vamos a colocar acá, me interesa ver el precio total en la matriz. Ese es el total, es 443,000 el valor total, pero me pide clasificado por estado civil y por sexo. Entonces vamos a revisar. Si le tengo que quitar los selectores, es importante que los retire, ¿no? Para que vea todo. Y acá podemos observar lo siguiente, ¿no? Aquí tengo el total de ventas en dinero, ¿no? Por estado civil y por sexo, ¿no? Podemos observar que a quien más le vendo son a las mujeres solteras, es lo que puedo observar ahí en los valores, ¿no? El total, ahí me dice el total de ventas en general. Esta medida la podíamos ver, ¿no? O sea, le puedo agregar vamos a agregarle
sin seleccionar, voy a agregar una etiqueta, una tarjeta. Me interesaría en todo caso agarrar y colocarle el precio total ahí, ¿no? Este es el monto total de lo que se hubiera recaudado, ¿no? En total, y acá tengo los valores correspondientes con los detalles. El formato de presentación sí se puede cambiar, ahorita me está dando como formato como que es redondeado para ver el valor en general, pero es 1.721.000, ¿no? Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Ahora seguimos revisando lo que me pide a continuación, determinar la cantidad de ventas por sexo. La cantidad de ventas, hay que tomar en cuenta que nuestra tabla de FCT ventas tiene plantas vendidas combinado. ¿Cómo saco la cantidad de ventas? Para eso me voy a agregar otra medida. Vamos a irnos acá a nuestra tabla de medidas. Le voy a agregar una nueva medida, en este caso le voy a dar el nombre de cantidad ventas, ¿no? Cantidad ventas. Acá le voy a decir distinct count de, en todo caso, del FCT ventas número. Ya, ¿para qué me sirve el distinct count? O sea, lo que va a hacer es, va a contar los registros diferentes. No se olviden que cuando hemos combinado ventas con plantas vendidas, ventas se ha duplicado o triplicado, se ha multiplicado en varias veces, porque por cada planta vendida tenía la venta al lado, la información de la venta relacionada. Entonces, solo quiero contar los valores diferentes, voy a saber cuántas ventas he hecho en realidad, y esto me permite especificar. Vamos a ejecutar, está todo bien, puedo ver ahí. Puedo agregar esto en una etiqueta para visualizarlo, sí, no me pide en realidad, pero podemos saber cuántas plantas se ha vendido, cantidad de ventas, cantidad de plantas vendidas, no, cantidad de ventas, perdón, eso tuviera que ser. Vamos a agarrar, lo vamos a retirar, cantidad de ventas, 8.000 ventas en total, eso es lo que sabemos, ¿no? Plantas vendidas 72.000, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora lo que vamos a hacer es, necesito visualizar esto, me pide por sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar? Lo podría visualizar incluso en una torta. Vamos a ver si en una torta sí podríamos sacar. Vamos a colocar ahí la torta, veamos, ¿no? Si lo podemos hacer. Voy a colocar la cantidad de ventas en los valores y en las etiquetas le voy a colocar el sexo. Vamos a ver qué es lo que puso. Entonces podemos observar que tengo el 49% les he vendido a los hombres y el 50 y algo a las mujeres, ¿no? Aquí puedo observar, ahí están los porcentajes y más o menos el monto. Son 4.000 y 4.000 aproximado, ¿no? En cantidad. Esos son todos los objetos visuales que me piden esta primera parte de la tarea. Ustedes tienen que completar la parte B. Lo voy a subir de todos modos este video de explicación y completan hasta la fecha correspondiente.